Bienvenidos a cada uno de los que se han ido agregando a esta reunión. Mi esposo les deja un saludo muy especial, él está hoy en Soacha, entonces pues por esta razón no está en este lugar, pero sabemos que el Señor también se glorifica ya en este lugar, amén. Entonces damos la gloria a Dios por esto. Y vamos a estar iniciando este tiempo, es un tiempo muy especial porque estamos viendo algo que naturalmente, y como estamos viendo los tiempos de la iglesia no lo hace, que es orar, ¿sí? Es algo en lo que se ha ido menguando como iglesia, pero hoy oramos para que la presencia de Dios, la revelación del Espíritu Santo sea trayendo esta convicción y esa necesidad que nosotros tenemos que sentir para poder obedecer a lo que el Señor nos habla de la oración. Entonces vamos a inclinar una vez nuestro rostro, una vez más, y vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando a nuestra vida en esta mañana, que Él sea enseñándonos la importancia de la oración y lo que Él nos enseña en la palabra, la forma como nosotros nos acercamos a Él. Padre, yo te doy gracias, gracias Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que ante ti todo está descubierto, Señor. No hay ningún secreto, no hay nada oculto, Señor. Y hoy te damos gracias, porque tú, Señor, te manifiestas con poder sobre nosotros, porque tú te revelas a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por justificarnos ante el Padre y hacernos partícipes, Señor, de esa herencia tuya. Y gracias porque gracias a esa justificación tenemos acceso ante el Padre. Y hoy te alabo, Señor, y te glorifico y oro para que cada persona que está aquí, Señor, tenga esa revelación, todo velo, toda venda, Señor, que haya en sus ojos, que no permita, Señor, que vea lo que tú quieres enseñar, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hoy el tema es la oración al Padre. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios. Nosotros precisamente estábamos recibiendo unas enseñanzas sobre lo que es la guerra espiritual. Y estamos viendo que la palabra en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, pero hoy no va a ser el tema. Pero sí quiero decir que en el versículo 18 al versículo 19 nos habla que la oración hace parte de la armadura de Dios, ¿sí? Dice la palabra en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración que nosotros hacemos a Dios es una oración eficaz, es una oración que se tiene que hacer constantemente, pero quiero que veamos, hay dos tipos de oraciones, ¿sí? Una oración es la espontánea, la que nosotros normalmente hacemos. Es una oración espontánea donde usted se arrodilla, usted dice lo que hay en su corazón, muchas veces sus deseos, y también está la oración que ya está escrita en la palabra, ¿sí? Los salmos son oraciones que ya han sido inspiradas por Dios. También vemos algunos en el Nuevo Testamento, y dentro de esas, una de las oraciones más importantes es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Amén. Esta es una oración que nos deja el Señor Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Y dice el Señor que no usemos vanas repeticiones, sino que ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, esta oración tiene varias partes importantes, pero voy a estar viéndolo desde el punto, ¿por qué la oración al Padre? Dios se manifiesta a la humanidad de muchas formas. Dios como sanador, ¿sí? Dios como el gran yo soy, ¿sí? Dios como Elohim, creador.
Y vemos que todas estas manifestaciones, los nombres de Dios, todo esto que nosotros hemos conocido a través del estudio, nos muestra una parte de lo que es Dios. Pero a Dios le encanta que usted y yo nos acerquemos a Él y oremos como Dios Padre. ¿Sí? Esto es importante. Por eso Jesús, recordamos la enseñanza que dio mi esposo de Mateo 26, vamos todos a Mateo 26, versículo 36. Dice la palabra de Dios, hace 8 días él enseñaba esto y a mí me impactaba mucho, porque dice, leámoslo desde el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, dice la palabra de Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. ¿Sí? Siempre como Jesús se refería a Dios, era Padre, siempre. Padre, gracias por oír mi oración cuando fue a resucitar a Lázaro. O sea, él siempre, su oración era dirigida hacia el Padre. Y eso es una enseñanza que nos da el Señor Jesús a nosotros en la palabra. Entonces dice aquí, Padre mío, pero ¿no le parece curioso que en el momento que el Señor empieza a enseñarnos el Padre nuestro, no dice Padre mío, sino que dice Padre? Nos está involucrando a todos los hijos. Y cuando nosotros oramos, Padre nuestro, que es una oración que nosotros debemos hacer constantemente, siendo conscientes, meditando en lo que estamos orando del Padre nuestro, porque el Padre nuestro tiene una profundidad, el Padre nuestro tiene un mensaje, un propósito. Jesús no lo estableció espontáneamente y dijo, oren así porque fue lo que se le ocurrió. Había una intención y toca bastantes áreas importantes de la vida, ¿sí? Como primera parte, muestra dónde está nuestro Dios. Dice, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Mire, si Jesús cuando dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué creen que a nosotros nos convenía? Porque Jesús estaba en un cuerpo mortal, en un cuerpo limitado. Si Jesús no se hubiera ido, para decirlo así, se hubiera quedado humano para siempre, ¿qué hubiera sucedido? Jesús hubiera tenido que organizar su agenda y decir, bueno, hoy voy a estar en la iglesia de La Calera. El próximo domingo voy a estar en la iglesia de San Luis. El próximo domingo estaré, no sé, en Medellín. Porque era humano, había una limitación, pero dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y es enviado al Espíritu Santo, que es la representación de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos viendo que Padre nuestro que estás en los cielos, es una forma para que nosotros podamos ver en dónde está el Padre. ¿Sí? El Padre está en los cielos y cuando nosotros pensamos en los cielos, estamos pensando en una cobertura que Él está en todo lugar y que puede escucharlos a todos en todo lugar. Porque está en los cielos, no hay limitación, su poder, su grandeza es arriba, ¿sí? Pero así como uno piensa, Padre nuestro que estás en los cielos, también podemos pensar que es un Padre cercano, que es un Padre al cual yo puedo invocar, al que yo puedo clamar y el Padre me va a escuchar. Estábamos viendo una clase de consejería y decía la profesora, aquí en Colombia hay líneas de atención para las personas que tienen problemas psicológicos, pueden llamar a cualquier hora, ¿sí? Pero pues obviamente no es un consejero bíblico. Y muchas veces uno dice, bueno, yo puedo llamar a cualquier hora al pastor, se supone, pero no, porque el pastor también es humano y se cansa y está durmiendo y si lo despierta usted, pues bueno, a veces toca. Pero si todos los hermanos decidieran llamarnos en toda la noche, pues no podríamos dormir. Pero mire lo lindo que es que usted tiene acceso al Padre cuando usted quiere. No está ya el Padre, uy, qué pena, pero espéreme que es que no lo estaba escuchando porque estaba dormido. Dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que te guarda. Entonces es allí donde nosotros debemos ir. Entonces por eso Jesús cuando dice Padre nuestro, es una oración fundamental. Entonces la oración fue clave en el ministerio de Jesús. La Biblia menciona a Jesús orando varias veces, más o menos
25 veces, hay escenas donde vemos a Jesús orando, pero pudo haber sucedido muchas veces, muchas más veces. Era clave en su ministerio. ¿Para qué oraba Jesús? Para preparar sus sermones, para que Dios lo usara con las situaciones que iba a tener al siguiente día, enfermedades, limitaciones físicas, emocionales, porque Él era 100% humano. Y la multitud que seguía a Jesús, ¿qué quería? Un milagro. ¿Qué quería la gente? Ser alimentado, ¿cierto? La gente lo buscaba porque quería un milagro. Pero vamos a ver lo que quería la gente y lo que querían sus discípulos. Entonces la multitud seguía a Jesús porque quería un milagro. Los discípulos querían aprender a hacer milagros. La multitud quiere los beneficios, ¿sí? Y también quieren los panes y los peces. Pero los discípulos quieren acceso, quieren tener esa llave que les permite todo esto. Los discípulos, cuando vieron a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, levantando a los cojos, sanando la vista a los ciegos, todos los milagros que nosotros vemos creativos que hizo el Señor, los discípulos nunca pidieron que les enseñaran: Señor, enséñanos a hacer milagros. ¿O alguien encontró esto en la palabra? Dice la palabra de Dios que ellos le dijeron: enséñanos a orar. Hubo algo que trascendió en el corazón de los discípulos y dijeron: es importante orar. En el ministerio de Jesús ellos estaban observando, estaban aprendiendo lo que su maestro estaba haciendo, y a ellos les estaba impactando que cuando Jesús oraba sucedían cosas extraordinarias, ¿sí? Esta multiplicación de los peces, eso nunca había sucedido. La resurrección de Lázaro, esto nunca había sucedido. Y la liberación de los endemoniados, o sea, todo esto que humanamente no podía suceder, Jesús lo hacía, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo y porque era un hombre que oraba. ¿Era un hombre que qué? Que oraba. Entonces, punto número 1, Jesús cuando oraba siempre se dirigía a Dios como Padre. Y quiero que veamos que cuando nosotros hablamos la palabra Dios, es una palabra que a veces tiende a separarnos, ¿sí? Porque es una palabra un poquito distante. Y esa es la invitación que yo quiero que nosotros podamos tener en esta mañana. Podamos aprender a dirigirnos a Dios como Padre. Como Padre. En la oración es muy importante que veamos la intención de Jesús, que nos quiere hacer partícipes. Entonces vamos a ver Lucas 11 del versículo 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya lo habíamos dicho, todo lo que es el Padre nuestro. Entonces aquí estamos viendo que Jesús les dice: cuando oren, ustedes oren de esta forma. Y estábamos viendo anteriormente, nuestra hermana Loida estaba enseñando sobre las oraciones que Dios no responde. Hermanos, las oraciones que Dios no responde son oraciones influenciadas por nuestro pecado, por nuestro egoísmo, por nuestros deseos humanos, que no van a impactar al reino de los cielos, ¿sí? A veces nuestra oración solo se vuelve yo, Señor, y no pasa de ahí. Y Jesús nos deja un modelo donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando de una oración que cuando usted la está diciendo, no solo es una oración para usted, sino es una oración para su casa, es una oración para la congregación, es una oración para todos los hermanos, ¿sí? No dice: líbrame del mal. ¿Qué dice? Líbranos. Entonces Dios nos está sacando a nosotros de ese contexto egoísta en lo que nosotros muchas veces como humanos estamos, ¿sí? Y es importante que nosotros entendamos que esta expresión de Padre nuestro es la forma en la que Jesús quiere que nosotros nos acerquemos al Padre, ¿sí? Él nos comparte de ese Padre nuestro. Y recordemos que el Padre nuestro es los que se pueden dirigir al Padre son los hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Bueno, hermana, la felicito. La única hermana aquí es hija de Dios, el resto como que no. ¿Cuántos son hijos de Dios?
Amén, todos somos hijos de Dios y por eso nosotros debemos orar al Padre nuestro. Entonces, vamos a ver, porque yo inicialmente estudiando no había visto en el Antiguo Testamento que el Padre hubiera sido revelado como Padre, pero quiero que veamos Deuteronomio 2:31, porque esto es algo que Dios siempre ha querido hacer, el Padre siempre ha querido hacer. Dice Deuteronomio 2:31: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. ¿Sí están conmigo? Como el que trae Dios a su hijo. Aquí lo tengo en otra versión. Dice, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a ese lugar. Pero hay otro donde está un poquito más específico, que es en Isaías 64. Vamos todos a Isaías 64, versículo 8. Se pegó esta hojita. 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Lo habían visto antes? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo que Dios quiere empezar a hacer es a romper toda estructura de oraciones egoístas. Mire, hemos escuchado personas que dicen, ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Sí? Hay oraciones que Dios no responde. Estábamos viendo una de las oraciones que Dios no respondió y fue la oración de Jesús en el Getsemaní. Mire, ¿qué significa Getsemaní? Prensa, es una prensa de aceite de olivos. Es un lugar donde prensaban, donde espichaban, ¿sí? Los olivos, y de allí salía el aceite. Y no es casualidad que Jesús, en el lugar donde él fue prensado espiritualmente, donde dice él, mi alma está angustiada, y le pide ayuda a sus discípulos, porque dice en Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que la oración conforta, la oración fortalece el espíritu. Dice la palabra de Dios que después de que él estuvo allí, él hace una oración y le dice, Señor, prácticamente le dijo, Señor, yo no quiero, Padre, yo no quiero morir. ¿Estaba mal que Jesús dijera no quiero morir? Porque pues no está mal decir no quiero morir. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de nuestras oraciones son oraciones que no son la voluntad de Dios. Y empezamos a decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere ayudar, es que Dios no me responde, pero realmente estamos orando lo que es la voluntad de Dios. Créame que si nosotros hacemos una oración correcta, Dios responde. Amén, ¿cuántos creen esto? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Pero entonces debemos empezar a evaluar cuáles son esas oraciones que nosotros estamos haciendo y estamos esperando que Dios responda y Dios no responde. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, vemos la representación de la familia en la relación que tenemos con Dios. Dios nos dice que es nuestro Padre, pero Jesús es nuestro hermano. ¿Sí? ¿Eso lo tenemos claro? Entonces dice la palabra de Dios, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esta está en otra versión, porque quería como que entendiéramos un poquito, quedara un poquito más claro. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, al Espíritu Santo. O sea, Dios envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Y dice, el cual nos impulsa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te impulsa a clamar, Abba, Padre.
Abba Padre. La palabra Abba en arameo significa padre, pero para nosotros quizás es una palabra, padre es un poquito distante. No hay como una palabra que traduzca realmente el concepto de mi Abba, ¿sí? Y qué lindo es poder nosotros orar y clamar, mi Abba nuestro, mi Padre nuestro, ¿sí? Empezar nosotros a decir mi Abba, empezar a cambiar nosotros nuestro lenguaje para poder entender y ver con nuestros ojos espirituales o imaginarnos cómo la presencia del Señor está allí inundándonos cuando estamos de rodillas, cuando estamos sentados, cuando estamos sacando ese tiempo especial, porque dice la palabra de Dios que cuando tú ores, entra en tu aposento, dice la palabra de Dios, a ese lugar íntimo, a ese lugar secreto, y dice, ora a tu Abba, ¿sí? Ora a tu Abba que está en el secreto, y tu Abba que te ve en el secreto te recompensará en público. Hermano, estamos tan lejos de nuestro Padre, estamos tan lejos de nuestro Dios. Ahora, podemos pensar lo siguiente, ¿cómo podemos saber si estamos lejos del Padre? Muchas veces estamos luchando por tener aceptación con la gente. Entonces quizás usted dice, bueno, estoy conociendo la palabra de Dios y entiendo que, ejemplo, que las borracheras no son cosas que me acercan a Dios, sino que me alejan de Dios. Que la fornicación es un pecado que me separa de Dios, que la mentira, que la gritería, que la ira, que la maledicencia, que la pornografía, la lujuria, todo esto nos aleja de Dios. Eso quiere decir que estamos distantes del Padre. Una evidencia del pecado que hay en su vida muestra la distancia de lo que estás del Padre. Pero aún así el Padre te sigue amando. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos un arrepentimiento, ¿qué podemos decir de arrepentimiento? Vamos por nuestra voluntad decidiendo lo que nuestra voluntad quiere hacer y cambio, me arrepiento, debo cambiar, o sea, tengo que volver a la voluntad del Padre, no a mi voluntad. Eso es arrepentimiento realmente, ¿sí? Eso es lo que muestra la cercanía que yo tengo con el Padre. Perdono más rápido, escucho más, soy más tolerante, soy manso, no menso, soy más humilde, ¿sí? Todo esto nos muestra cuánto nosotros conocemos al Padre. Dice, porque clamamos impulsados por el Espíritu Santo, Abba Padre, ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Podemos imaginarnos un esclavo? Una persona esclava es una persona que no puede decidir por sí misma. Y cuando nosotros no somos llamados hijos de Dios, no somos hijos de Dios, somos llamados creación, nosotros estamos siendo esclavos de Satanás. ¿Sí? Del plan que tiene Satanás para nuestra vida. Pero ahora dice que nosotros que podemos llamarlo Abba Padre, ahora ya no somos esclavos, sino somos un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y yo oro para que nosotros, empezando por mí, podamos comprender que nosotros somos herederos del Padre eterno. Somos coherederos con Cristo Jesús, quien nos comparte de su gloria, que nos comparte de su grandeza, que nos comparte de su cruz también, porque no solamente es querer solo lo grande y no querer el sufrimiento. Nosotros somos coherederos de Dios. Número 2, lo llamamos Abba Padre. Entonces el Padre envió al Espíritu Santo en nuestra vida para hacer la obra en cada uno conforme a su propósito. Él nos impulsa a exclamar Abba Padre y ya no somos huérfanos. Usted puede decirme, es que yo no soy huérfano, yo tengo mamá y yo tengo papá. Pero quiero decirles que mientras nosotros estemos en este cuerpo, donde es un cuerpo limitado, todos vamos a tener orfandad, ¿sí? Por eso hay una necesidad tan grande en el corazón de todos los seres humanos de conocer al Padre. ¿Por qué va a haber orfandad? Porque muchas veces nuestros padres son padres, como dice la palabra, son padres malos.
Muchos de los que están aquí pueden ser que sus papás los hayan abandonado, o muchos no hayan tenido a sus padres, o muchos hayan tenido a su papá, pero su papá era un papá abusador, golpeador, castigador, nunca se sentó a preguntarle cómo se siente, cómo está hijo, nada. Y escuchaba esto porque muchas veces esto distorsiona nuestra imagen de lo que es el padre. Entonces, hay tipos de padres que han enviado un mensaje con su vida a nuestro corazón. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, mi relación con mi padre es buena, la relación con mi padre es mala, o la relación con mi padre no es. ¿Sí? Porque no hay a veces una buena relación. Y escuchaba la historia de un hombre que su padre fue muy duro, su padre era totalmente frío, nunca se acercó ni fue un papá presente, de pronto le daba como lo que necesitaba económicamente, pero nunca el amor que necesita un hijo, ¿sí? Esa confianza que tiene un hijo cuando llega su padre que sale corriendo, el bebé que sale corriendo, el bebé que ya camina, 2 años, 3 años que sale corriendo, papá, y se le bota los brazos y bueno, en fin, esas relaciones tan lindas que hay con un padre, pues este hombre no la logró vivir. Y empezó a crecer con muchos vacíos, con muchas ausencias, y este hombre era tan solitario que decidió irse para unas montañas a criar ovejas. Allá en ese país crían ovejas y todo esto. Entonces decía él, creo que era también a cazar, porque hay algunos animales que empiezan a reproducirse en las selvas y empiezan a comerse en algunos animales. Entonces él tenía que hacer este trabajo y decidió meterse en la selva porque él tenía lo mismo que su papá le había querido impartir, eso era lo que era este hombre. Y entonces él dice que un día ya empezó a bajar, él bajaba de vez en cuando cada mes al pueblo y conoció a una mujer, la cual se convierte en su esposa. Ella era conocedora de la palabra, le presenta a Cristo y él empieza a través de la escritura a conocer a Dios como Padre. ¿Cuántos de los que están aquí quieren conocer a Dios como Padre? Y él empezó a orar y llegó un momento donde le hablaron del papá de él y él dijo, mire, yo de mi papá no quiero hablar, porque de mi papá lo único que tengo son malos recuerdos. Y entonces Dios empezó a confrontarlo, a llevarlo y dice que él tenía un anhelo de escribirle una carta a su padre. Le escribe la carta a su padre, pero no recibía, bueno, dudó muchas veces en si la enviaba o no la enviaba, dice que la envió, pero no recibió respuesta. Es como cuando usted manda un mensaje por WhatsApp y lo dejan en visto. ¿Qué siente usted? Qué rabia, no me contestó, me está ignorando. Bueno, se siente feo, estará bravo, ¿qué hice mal? ¿Qué escribí? Vuelve y revisa el mensaje. Y eso pasó, pero él dice que decide viajar a la casa de sus padres, porque él no iba allá, y allá llega y le dice a su mamá, mami, mi papá recibió la carta. Le dijo, sí, hijo, él recibió la carta. Él la tiene en su mesita de noche. Y todos los días se levanta y se sienta en la cama, lee la carta y llora. Porque le abrió su corazón como hijo. Le dice, pero tu papá no sabe cómo responderte. No sabe. Y eso es lo que hace Dios. Poder llevarnos a entender al otro. ¿Sí? Él había tomado una posición de juzgar a su padre. Y cuando él se sienta a hablar con su papá le cuenta cómo había sido su padre. ¿Sí? Pero él cuando se sienta le dice, hijo, lo que pasa es que el papá precisamente, bueno, no iba a contar esta historia, pero la estoy contando, algún propósito tendrá. Dice que él le dice, lo que pasa es que cuando yo estaba en la Segunda Guerra Mundial, a él lo mandaron a un punto para él dar unas coordenadas y ahí mandaban las bombas. Y él se equivocó en una coordenada y cuando se equivocó en esa coordenada, mandaron la bomba a una ciudad donde había mujeres y niños resguardados. Eso quedó en su conciencia, la culpa, y eso lo neutralizó totalmente, que él quedó sumergido en la culpa. Y esto no le permitía a él expresarle amor a su hijo. Había amargura, había tristeza, había culpabilidad. Estaba como en una cárcel. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí estamos en cárceles por lo que nos ha sucedido en el pasado, hermanos.
Yo no sé de dónde viene usted o cuál es su contexto, o cómo fue su padre, o cómo fue su mamá, o quizás fue huérfano, pero lo que yo le puedo decir es que en Dios siempre hay esperanza. Es que nuestro Padre está allí con los brazos abiertos para sanar las heridas. Y mientras el Señor va sanando las heridas, va mostrando que Él estuvo allí siempre en ese lugar. Eso lo ha hecho el Señor conmigo. Había en mí espíritu de orfandad porque yo fui huérfana físicamente. De 2 añitos tenía cuando quedé huérfana. Y cuenta la historia de Jenny, dice la palabra no. Cuenta la historia que yo tenía 4 años y yo lloraba y yo decía, yo quiero tener un padre. Fui vulnerada, fui violentada en el sentido físico, en palabras, en todo esto. Y cuando Dios estaba haciendo esa sanidad en mi corazón, Él me decía, siempre estuve ahí. Cuando tú estabas mirando una casa y yo decía, voy a vengar la muerte de mi papá, siendo muy chiquita, pensaba vengar, pero decía, ahí en ese día que tú estabas, porque tengo esa imagen muy clara, le decía, yo estaba ahí. Cuando estaba siendo vulnerada, agredida físicamente, yo estaba ahí para consolarte. El Padre siempre ha estado ahí, siempre, aun cuando te falle. Porque eso es lo que hace un padre. ¿Qué hace usted como mamá? Piensa en su labor como mamá. Piensen ustedes en su labor como padre. No, yo por mis hijos hago lo que sea. Estamos hablando en general de un padre en términos generales que es bueno, ¿sí? Porque existen ahora, es tremenda la situación que hay en nuestra sociedad. Los que todavía no son padres van a poder entender esto cuando lo sean, porque yo sé que cuando ya tiene uno un hijo, uno dice, no, mi hijo, si usted tiene que trabajar lo que tiene que trabajar, lo trabaja, pero usted no, en sus fuerzas, usted dice, yo no voy a permitir que mi hijo pase necesidad. Esto lo piensa, bueno, yo voy a hacer esto para mi hijo, quiero estar presente, quiero hacer lo uno, lo otro. ¿Cuánto más, dice la palabra de Dios, vuestro Padre Celestial que está en los cielos, no dará mejores cosas a sus hijos? No dudemos del amor del Padre, hermanos. Por eso cuando oremos confiadamente de que nuestro Padre escucha aún nuestra queja, aún nuestra necesidad, aún esa queja o ese sirililí con los que nosotros estamos muchas veces, aún el Padre dice, Él nos ve en lo secreto, Él trabaja en nuestro carácter, Él trabaja en nuestro corazón. Amós 9:6 dice, Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone cimiento en la tierra y llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, su nombre es el Señor. O sea, Dios es el Padre que está en los cielos. Salmos 19 del 1 al 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Entonces nosotros llamamos a Dios que ha creado los cielos y la tierra, Padre. Y Él quiere que lo llamemos así. Al Dios creador, al que hizo los cielos y la tierra. Cuando salgamos, disfrutemos del cielo. Esto me lo ha enseñado mi hija. Ella me dice, mami, mira el cielo. Yo digo, bueno, sí, yo lo veo. Oiga, sí, qué bonito. Porque a veces ni siquiera contemplamos el cielo. Andamos tan afanados que solamente vamos mirando para el piso a ver si nos encontramos un billete. Muchas veces pasa eso. Número 3, conocer a quien estamos orando. Esto es enfocado todo en el Padre. Job 1, versículo 38, versículo 1 al 7. Job 38, versículo 1 al 7 dice, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe, no sé si se me salteó. ¿Quién es ese? Coloca otra vez el 1. ¿Quién es ese? Entonces respondió a Job desde el torbellino y dijo, sí, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sí, está bien. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esta es una conversación que tiene el Padre con Job. ¿Dónde estás tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces estamos hablando del Dios creador, que hizo los cielos, que hizo el universo, que hizo todas las estrellas. Todas las estrellas tienen un nombre y tienen un propósito, ¿sí? En el universo. Y Dios les tiene su nombre. Ahora, ¿no eres tú más importante? Nosotros no somos más importantes. Pero como dice Mateo 6, nos vuelve y nos enfoca. Ahí en la palabra donde les dice, dejen el afán y la ansiedad. ¿Cuántos de aquí son afanados? Casi todos somos afanados, ¿cierto? Eso cogemos la moto y pensamos que acelerando eso vamos a llegar más rápido. Pues sí, puede ser que nos rinda, pero estamos arriesgando la vida. Y las otras, las mujeres, afanadas. Pensamos que por estar afanadas adentro nos va a rendir las cosas. Pero mire, dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿qué dice? Pero vuestro Padre, ¿qué dice? Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Él ya lo sabe. Antes de que nosotros lo pidamos, Él ya conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero ¿qué dice? Ya el Padre sabe la necesidad que nosotros tenemos. Ahora nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Hay que buscarlo, hermanos. El reino de Dios no está establecido totalmente, porque ese es el proceso que el Señor va a hacer hasta cuando Él regrese. Ahí se establecerá. Por ahora, el reino de los cielos se ha acercado, pero nosotros buscamos el reino. Dice la oración, venga tu reino, Señor, venga tu reino, venga eso que sucede en el cielo, aquí en mi casa. Venga, Señor, todo lo eterno, todo lo celestial, todo lo que es imposible para los seres humanos, que nuestra oración cambie. Venga tu reino, que sea una oración poderosa. Dice, y su justicia, y todas, ¿qué dice? No creyeron. Y todas las cosas, ¿dice algunas? Dice todas. Todas las cosas, las cuales a ustedes les convienen. Las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hay bendiciones. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿O estamos buscando acumular? O sea, no estoy diciendo que no es que no trabajemos. ¿Cuál es tu prioridad? Que podamos decir en las mañanas, Señor, amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, que Él sea mi prioridad. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El afán, la ansiedad. Ya hay diagnóstico de ansiedad en mucha gente, en muchos hijos de Dios. Quizás usted puede ser uno de esos que haya sufrido esta ansiedad, esto que todo el mundo nos está generando a nosotros, enfermedades mentales y todo esto. Número 4, el Padre quiere una relación íntima y de confianza con nosotros. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá hay varias cosas importantes. El solo hecho de nosotros acercarnos a Dios nos da la promesa de que si yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí. Dice, Él se acercará a vosotros. Pero después dice, toca hacer algo más. Dice, pecadores, limpiad las manos. No levantando nuestras manos con iras y contiendas. Mira lo que sucedió anteriormente, existía el dualismo. ¿Qué sucedió en la iglesia anteriormente? Por eso se llamaba la gente religiosa,
Por eso la gente no creía el evangelio, porque levantaban las manos en las iglesias, en los salones donde se reunían y adoraban a Dios, y salían del culto y con esas manos el esposo iba y cogía a la esposa a puños. Las palabras. Cogía a sus hijos y los trataba y los volvía. ¿Cómo ese niño o cómo esa esposa iba a creer a un evangelio donde se levantan manos con iras y con contiendas? Dice acá, limpiar las manos. ¿Cómo están tus manos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo están tus manos? Los de doble ánimo, que estamos como la ola del mar, ¿no? Purificad vuestro corazón. Entonces, la oración debe ser una relación de amor y de confianza con el Padre. Debe ser una oración de amor y no de demandas. Estas oraciones no son contestadas cuando son egocéntricas, influenciadas por el pecado que hay en nosotros. Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios que está en nosotros intercede día y noche por nosotros. Número 5, Jesús, nuestro hermano mayor. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Ya voy a acabar, me quedan solamente 2 versículos y acabo. Dice, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. O sea, Jesús no siente vergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Pues les dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré. ¿No le parece maravilloso tener un hermano mayor? Y es Jesús, que intercede día y noche por nosotros ante el Padre. Está Satanás día y noche acusándonos. Día y noche Satanás está ante el Padre acusándonos por las cosas que nosotros hacemos. Pero día y noche Jesús, como un buen hermano mayor, está intercediendo por nosotros, porque dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Mire, escuchaba a alguien que decía esto, y por qué lo llevo mucho a la ilustración, porque a veces nosotros no perdonamos. Y cuando yo no perdono, tengo dos opciones, mejor dicho. O me siento en la silla de Satanás a acusar a mi hermano, o me siento en la silla de Jesús a interceder por mi hermano. ¿Se ven las dos diferencias? Hay dos diferencias. Había una hermana que había sido herida en su corazón porque ella es pastora y dice, me enoja cuando la gente, yo estaba enojada porque alguien que tenía a cargo un ministerio sencillamente decidió dejar botado el ministerio, y un día, así como así, no volvió y dejó todo el ministerio botado, y esa raíz entró al corazón de ella y ella se empezó a amargar, empezó a tener tristeza, empezó a tener rabia. Y el esposo le dijo, no, tenemos que empezar a orar, tú tienes que ya dejar esa situación. Le decía, pero es que me enoja, ¿por qué él hizo eso? Si confiamos en él, mire cómo dejó esto tirado. Bueno, en fin. Y dice que un día ella fue a una iglesia y le dijeron que fueran a un tiempo para estar orando, pero ella no podía orar. Y ella le dice al Espíritu Santo, ¿por qué no puedo orar? Y dice que en ese momento Dios le trae una visión a ella y le dice, ¿por qué no has perdonado? Y le muestra una visión a ella, es una visión, donde ella dice que ella ve un trono grande y ve muchas carpetas, y ve en una silla a Jesús y en otra silla al acusador. Y dice que en ese momento ella le dicen, bueno, este va a ser el momento donde usted va a juzgar a los que la han herido. Y ella dijo, este es mi momento, voy a sacarme la espinita. Este es el momento para yo tomar venganza. Pero cuando ella empieza a acercarse al trono, ve cómo Jesús está intercediendo. Y entonces le dicen, listo, ¿usted quiere juzgar? Listo. Entonces se va a sentar con el acusador. Ella dijo, no, un momento, yo no me quiero sentar con el acusador. Y le dijo, bueno, si usted quiere juzgar,
se va a sentar con el acusador, con Satanás. Y va a empezar, y ella decía que ella veía a las personas con las que ella había sido ofendida haciendo fila, iban abriendo las carpetas, donde estaban escritas todas las cosas, y dice que cuando ella dijo, no, yo no me quiero sentar en esa silla, yo quiero sentarme en la silla con Jesús. No, pero es que usted quiere venganza. Bueno, ya no quiero venganza, ¿qué debo hacer? Quiero que Jesús me enseñe a hacer lo que yo debo hacer. Y le dijo, si te vas a sentar con Jesús, ve que Jesús te va a enseñar. Y Jesús le dijo, ¿perdonas a tu hermano que viene allá en la fila? Y ella, no, pero es que me hizo esto tan terrible, no, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Y ella le dijo, bueno, sí. En el momento que ella decía sí, el Padre en el trono cogía las carpetas y las rompía. Y decía, justificado, pase. Cada vez que ella intercedía, ni siquiera se abría la carpeta. Entonces ahora la reflexión es esta, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentado en la silla del acusador y no hemos perdonado? Y no estamos haciendo lo que Jesús nos dice, que es interceder los unos por los otros, ¿sí? Considerándonos a nosotros mismos, como dice en Gálatas 6. Entonces, nosotros debemos como hermanos orar, interceder, clamar, porque de la misma forma como tú lo haces, te lo van a hacer a ti, sea juzgar o sea orar. Con la misma vara que tú mides, seremos medidos en la vida. Y eso me ha llevado a mí a, mejor me callo. Tal cosa, uy, sí, es que no, mejor me callo. Porque recordemos, tenemos hijos y los que van a tener hijos. Y a veces hablamos mucho. Y lo mismo que nosotros las palabras que nosotros estamos hablando son semillas que van a dar fruto. Buenas o malas. Porque usted en la boca tiene la vida o la muerte. Esto es algo claro que la palabra nos dice. Número 6, el Padre actúa a través de la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, voy a decirlo en tres cosas. La santificación es el tiempo presente. ¿Qué es la santificación? Lo que estás haciendo en el tiempo presente. Eso es la santificación. ¿Cómo estás tú cambiando, imitando a Cristo? ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? Número 1, la justificación. El derecho legal de estar ante Dios, de haber sido justificado por Cristo, fue en el pasado. Cristo me justificó, Cristo pagó el precio en la cruz, ¿sí? Cristo resucitó para que yo pueda resucitar. Esto lo hizo Cristo en el pasado. La santificación, hacerse semejante a Cristo en el presente. O sea, lo que hacemos nosotros en el presente me lleva a santificarme o no, ¿sí? Me lleva a parecerme a Cristo o no. Ese es el número 2. Y el número 3, que es la voluntad de Dios, es la glorificación. La glorificación del cuerpo, la redención del cuerpo, que es lo que nosotros esperamos en el futuro. ¿Necesitamos al Padre? Sí, necesitamos al Padre. Vamos a estar de pie allí y vamos a estar orando en este momento. Que el Señor pueda sanar. Démosle la autoridad al Señor, al Espíritu Santo, démosle la autoridad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, bueno, si quieres ya la corto. Démosle la autoridad al Señor de que Él sane toda herida en tu corazón. A veces llevamos una vida de lamento, de tristeza, de amargura, y es porque no hemos conocido al Padre. Y vamos a estar